Cuando pensamos en la palabra ciudad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Puede ser una plaza, un edificio alto, el sonido de la bocina de un carro. Pues bien, según la RAE, la ciudad es un conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Pero entonces, ¿en dónde termina esta ciudad? Si las actividades agrícolas se desarrollan en territorios rurales, ¿cómo diferenciar lo urbano de lo rural? ¿Y qué papel cumple la periferia dentro del territorio si no está determinada como urbana o rural? Indagando sobre esta última, aterrizamos en un concepto conocido como el paisaje intermedio, el cual se refiere a la existencia de un suelo vacío que se ubica en la periferia, que no es determinado como suelo urbano o rural, pero que debe ser intervenido porque allí se presentan problemáticas de informalidad, de fragmentación social, territoriales, ambientales, entre otros. Pero ¿qué pasa cuando el paisaje intermedio de dos asentamientos colindantes comienza a densificarse debido a su crecimiento hasta que se encuentran y se juntan? A esto se le conoce como conurbación, el cual es un fenómeno que se da debido al crecimiento progresivo de dos o más asentamientos urbanos aledaños que terminan uniéndose. Esta unión por lo general se da por medio de un elemento físico que los conecta y por el cual empieza a densificarse espontáneamente el paisaje intermedio. Y así es como surge el proyecto Modelo de Conurbación Rururbano con vocación en la vivienda productiva, estudio de caso Tunja-Soracá. En la conurbación usualmente el asentamiento más fuerte consume al más débil y por ello el más débil es el que se enfrenta directamente a las problemáticas que trae este fenómeno consigo, como lo son la pérdida de la identidad, sobreocupación del suelo, mal uso de los recursos naturales, etc., ocasionando tensiones territoriales que pueden generar brechas regionales. Según datos del IGAC, en Tunja el número de predios urbanos se ha incrementado en un 60% desde los 2000 y su expansión se piensa de manera progresiva hasta el 2035, especialmente hacia el nororiente y suroriente de la ciudad. Tunja en su área metropolitana más cercana contempla los municipios de Motavita, Oicatá y Soracá. Sin embargo, Soracá es el municipio que demuestra mayor desarrollo en términos de infraestructura residencial e industrial, a diferencia de Motavita y Oicatá. Este desarrollo ha generado la necesidad de conectarse de forma más directa y lo hace por medio de la vía principal Tunja-Soracá, que precisamente es el sector en el que se comienzan a densificar los suelos colindantes con este eje de conexión en donde, si la conurbación se llegara a dar, se pondrían en juego aspectos como la identidad del soraquense, la correcta ocupación del suelo, la imagen del paisaje e incluso la independencia municipal. Con base en esta investigación, nuestra propuesta pretende generar un modelo de conurbación rururbano proyectado como un eje estratégico transicional en el paisaje intermedio para la integración regional, que asimismo valore los modos de habitar del campesino. Lo hacemos a través de tres objetivos específicos. Primero, estudiar el crecimiento urbano de la ciudad de Tunja y Soracá en el periodo 2005-2022, analizando el surgimiento de las nuevas dinámicas poblacionales a través de la transformación del territorio. Segundo, planificar la reorganización del paisaje intermedio, implementando nuevos usos del suelo en los cuales se logren satisfacer las necesidades propias del municipio, haciendo énfasis en los procesos colectivos como base para la apropiación territorial. Y tercero, reinterpretar los modos de habitar de las familias campesinas para desarrollar un modelo de vivienda productiva en la que se evidencien los atributos del mismo. Para abordar el problema se identifican las determinantes territoriales enfocándonos en la movilidad, el modelo de ocupación y la expansión urbana. Como concepto de diseño para el desarrollo del proyecto nos basamos principalmente en la integración como estrategia para generar un proceso colectivo entre comunidades, ya que el ser humano siempre necesitará de otros, pues la diversidad es la que le da sentido al lugar habitado. Por otro lado, entendemos que un territorio es dinámico y por lo tanto multifuncional y que a través de la permeabilidad debe garantizar las conexiones tanto sociales como las propias del paisaje. Si bien la conurbación se concibe como una amenaza debido a la falta de planificación, en este caso se toma como una oportunidad anticipándonos a las consecuencias que trae consigo. Esto se hace por medio de tres escalas de trabajo. Escala de trabajo 1. Es posible ver que el modelo de ocupación del eje vial que conecta a la ciudad con el casco urbano tiene vocación netamente industrial, lo que por medio del uso de transectos basados en el código inteligente de diseño urbano Smart Code se crean asentamientos urbanos transitables, los cuales poseen un carácter físico que los diferencia uno del otro, pero que a su vez forman la transición perfecta de lo urbano a lo rural.
Estos se disponen de modo que no se sobreexponga el espacio intermedio a una ocupación total de la industria, sino que, por el contrario, se aproveche el suelo y se busquen diferentes alternativas de ocupación que respeten y sobresalten el contexto natural en el que nos encontramos. Respondiendo al segundo objetivo, reorganizamos el paisaje teniendo en cuenta que tanto la ciudad de Tunja como el casco urbano de Soracá pertenecen a los transectos núcleo y centro urbano, debido a sus características de ocupación y consolidación del suelo. La transición se da a partir del centro urbano, mayor ocupación, hacia lo natural, menor ocupación, desde ambos asentamientos hacia un punto de encuentro. Los transectos se localizan de esta manera en función de las áreas naturales que actualmente encontramos en el territorio y que para la reorganización del mismo se desempeñan como barrera para controlar y limitar el crecimiento acelerado de la infraestructura impropia de un contexto rural. En el desarrollo de la segunda escala de trabajo, corredor urbano, entendemos que si bien Soracá en su esquema de ordenamiento territorial es claro con la delimitación del suelo que propone para localización y desarrollo industrial, puede que esta cantidad de hectáreas, 59.2, tengan un mejor aprovechamiento si se ocupa de una manera diferente y no solo se utiliza únicamente con fines industriales. Para determinar los usos que va a adquirir el paisaje intermedio entre los sectores de Tunja y Soracá, fue necesario definir las funciones que iba a cumplir dentro del territorio y de qué forma le resultaría útil a la comunidad, ya que una de las características que adquiere el paisaje intermedio es que pueda convertirse en un lugar que funciona como escenario para suplir las necesidades que presenta determinada población y que por temas de espacio y ocupación no ha logrado materializar. Por medio de un análisis DOFA se caracteriza cada necesidad entendiendo que cada uno cumple con una serie de objetivos dentro del territorio. En el esquema se pueden observar cuáles son entonces los sectores con prioridad, en donde encontramos la vivienda, las zonas de recreación, zonas comerciales y de servicios, áreas para la producción agrícola, para la preservación ambiental y el desarrollo industrial, y vemos cómo cada una de ellas tiene sus objetivos establecidos. Estos sectores se reúnen en un macroproyecto de 51 hectáreas conectado por medio de espacio público. La idea es que el proyecto se resuelva como un circuito con estaciones, pues adquiere senderos para la contemplación y uso de los espacios que generan un recorrido. Además, tiene un punto de partida y un punto de llegada. Lo ideal es que el usuario reconozca el proyecto en su totalidad. La vivienda. Una de las zonas que componen el corredor es el área de vivienda productiva. El ejercicio de la implementación de un nuevo modelo de vivienda se lleva a cabo por medio de la reinterpretación de la misma, entendiendo que las características del hogar campesino han cambiado con base a las nuevas ruralidades. Para realizar una propuesta es fundamental estudiar y entender la cotidianidad del campesino, quien habita el lugar, pues el campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura campesina, que en sí es el trabajo de campo, establecida sobre la vida familiar y vecinal para la producción de alimentos y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. La tipología de vivienda que se propone a continuación se plantea teniendo en cuenta que nuestro público objetivo para esta escala son las familias soraquenses, de aproximadamente 4 integrantes, que realizan actividades económicas en su mayoría de carácter agrario y que, entendiendo el contexto en el que se localiza, requiere de zonas de trabajo tanto exteriores como interiores que le permita al habitante mantenerse estable económicamente gracias a la producción que él mismo genera, pero que al mismo tiempo le permita mantener y transmitir la cultura e identidad del campesinado. Finalmente proponemos unos lineamientos, los cuales pueden ser usados como guía para generar propuestas de reorganización territorial donde se reconozca el fenómeno de la conurbación.